Hoy quisiera que midieras tu esfuerzo, tu mentalidad, tu lenguaje, tu fe, la forma en que estás haciendo las cosas en el año, para saber si realmente estás yendo hacia adelante o nos estás yendo hacia atrás o simplemente estás estancado. Hablaremos de estos 5 factores para que aprendamos juntos. ¿Entras conmigo al mensaje? Bien, dale un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte el aplauso al Señor. Teniendo en mente el tema y los 5 factores, abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 14. Evangelio de Lucas capítulo número 14, versículos 28 al 32. Ya aquí adelante lo tienen. Si tú ya lo tienes, es más fácil en el celular, dicen algunos. ¿Ya lo tienen, no? Es que los que nos ganan son los de los celulares. Qué fácil, pero bueno. Ya lo tienes, ¿verdad? Muy bien. Así dice la Escritura en Lucas 14, 28 al 32. El Señor Jesús está dando un mensaje y dice lo siguiente: porque ¿quién de vosotros queriendo? Diga conmigo querer. Ok. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar? Diga conmigo edificar. Una torre no se sienta primero y calcula los gastos. Diga conmigo calcular. Calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para qué. Diga conmigo acabarla. Muy bien, acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento, diga conmigo cimiento. Después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó, diga conmigo comenzar, otra vez conmigo comenzar a edificar y no pudo acabar. Versículo clave de toda nuestra enseñanza, versículo número 30, diciendo: este hombre comenzó, este hombre siguió edificando y no pudo acabar. Versículo número 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra? Diga conmigo marchar a la guerra. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, diga conmigo, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33 y terminamos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A ver, cierre sus ojos un momentito. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que ella es nuestra consejera, nuestra lámpara en los tiempos de oscuridad, donde no sabemos si vamos hacia adelante o hacia atrás, donde no agarramos impulso, pero hoy en el nombre de Jesús, confiando que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, porque donde 2 o 3 se juntan en tu nombre, ahí te encuentras tú. Porque en medio de las alabanzas tú habitas, dice la Escritura, y hoy hemos adorado con el corazón y con nuestros cantos y alabanzas para honrar tu nombre y darte el lugar que te corresponde en esta reunión. Sabemos que tú te encuentras aquí, lo sabemos por fe y no por vista, porque por fe caminamos y por fe hablamos, y hemos decidido, al llegar a la cruz del Calvario, vivir por fe. Por eso sabemos que tu Espíritu Santo hoy hará en nosotros transformaciones y cambios importantes. Nos ponemos en tus manos, que tu voluntad sea sobre nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Más fuerte el aplauso al Señor. Un poquito más. Vamos. Cuando vas hacia adelante, por lo menos empiezas a notar 5 factores o 5 cosas.
en tu vida, que esos deberían de marcar un buen ritmo en este año 2020. Eso deberías de estar viviendo, percibiendo o sintiendo precisamente en estos días que empiezan el año. En primer lugar, primer factor importante, surge, diga conmigo surgir, surge un etzeleo muy firme, un etzeleo acompañado, siempre debe de acompañarse el etzeleo con un oikodomeo. Diga conmigo etzeleo y oikodomeo. ¿Está hablando en griego usted? No en chino. Diga conmigo etzeleo y oikodomeo. Cuando los dos factores, estos dos, etzeleo y oikodomeo, empiezan a surgir en ti, es que ha nacido un querer. Diga conmigo un querer. Es decir, quieres. Tienes la actitud de querer. A eso se le llama en la Biblia etzeleo. Cuando en la Escritura se habla que alguien quiere algo, la palabra que se usa para explicarla en el lenguaje original de la Biblia es etzeleo. Pero cuando etzeleo va acompañado de oikodomeo, quiere decir que esta persona quiere hacer las cosas bien. La palabra etzeleo significa querer. La palabra oikodomeo significa hacer las cosas bien. En el pasaje que hemos leído, para nuestra dicha y nuestra enseñanza, estas dos palabras se juntan en el pasaje, etzeleo y oikodomeo. Este hombre del cual habla el Señor en esta enseñanza, le nace un querer hacer una torre. Pero cuando la palabra edificar está a la par de la palabra querer, significa que él tiene unas ganas de hacer las cosas bien, que esa es la actitud, el deseo, la percepción, el esfuerzo, la idea de dar el primer paso, poner manos a la obra, esforzarse y ser valiente. De esa manera quiere hacerlo, tiene el querer. La palabra querer en el lenguaje griego, que se escribe etzeleo, también se puede traducir como un impulso que nadie detiene. Diga conmigo, un impulso que nadie detiene. Muy bien. Está usted traduciendo una palabra importantísima en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando alguien quiere, se explica como etzeleo. También en el Antiguo Testamento hubo personas que tuvieron este factor importante para emprender las cosas, para hacer las cosas, para mejorar su año. Isaac empezó con un querer sembrar, diga conmigo, con un querer sembrar, que al final cosechó en aquel año al 100. Así fue su querer. Era un impulso que le dominaba, le gobernaba, etzeleo. Diga conmigo etzeleo. Hoy cuando se siente con su marido a almorzar, dígale, te quiero etzeleo. Así bien dispuesto. Y luego dígale, y también te quiero oikodomeo. Y él va a pensar que usted lo está maltratando, pero no es así. Lo está bendiciendo en el nombre del Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien, entonces la idea es que cuando tienes este factor que se une, es que tú quieres hacer las cosas bien. Hay personas que empiezan el año y quieren, pero luego ya no. Ya en el 19 de enero la batería se descargó. En los primeros días sí quieren, pero en los ya medianos y últimos días del mes de enero empiezan a notar que la sensación del año pasado la están teniendo de nuevo en este año 2020. Se empiezan a sentir como se sintieron el año pasado y eso no les rindió. Hay que pedirle al Señor que ponga en nosotros etzeleo. Así dice la Escritura, Él es el que pone el querer
como Él. Cuando la Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer, precisamente está usando la palabra etzeleo. Y también usa la palabra oikodomeo. La palabra oikodomeo y etzeleo se unen también en un segundo versículo en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia dice que Él es quien pone el querer como Él, hacer las cosas bien. El hacer las cosas ¿cómo? Entonces, cuando nuestro amigo de la enseñanza del Señor Jesús está pensando hacer una torre, hay una cosa que tiene en el corazón que ya está a punto de llevarlo a la acción. Está a punto de llevarlo a eso se le llama querer. Tú quieres, es que es una cosa que ya te está ardiendo en el corazón. Quieres. Es una cosa que no se logra apagar en tu corazón. A eso se le llama visión o sueño. En libros que enseñan acerca de cómo hacer las cosas bien y llevarlas a cabo. Pero en la Biblia se le llama así, etzeleo. Tú quieres. El Señor pone en el corazón el querer. A Abraham el Señor le puso el querer. A Josué el Señor le puso el querer conquistar la tierra prometida y dio los pasos importantes, pero empezó con ese sentimiento. Diga conmigo, querer hacer las cosas bien. Otra vez conmigo, querer hacer las cosas bien. Ese es el primer factor que tú debes de notar ahora mismo en estos días. En estos días tú debes de estarte sintiendo así. Yo quiero, de verdad que quiero. Y no me deja esto, yo quiero. Y si no quieres, y si estás así como negativo, si estás así como hay otro año igual, las cosas van a ser igual, o va a pasar lo mismo que antes, o tienes alguna sensación diferente al querer, es decir, como lo contrario, ya no quieres. Ya te cansaste de las personas, de las cosas, de las preocupaciones, de las pruebas, de las situaciones y ya no quieres. Tienes que comprender que así se debe de empezar todo, con un etzeleo. Diga conmigo, un etzeleo. Muy bien, un aplauso al Señor. Más fuerte el aplauso al Señor. Ahora, aquellos que les gusta hacer anotaciones importantes, la palabra entonces etzeleo significa sentir el impulso o estar a punto de o preferir esto en vez de esto. Eso significa etzeleo. La ventaja del etzeleo, es decir, el querer, diga conmigo el querer, es que quieres hacer las cosas bien, pero sabes qué cosas, no todas. Otra vez. Cuando se une etzeleo y oikodomeo en el pasaje que hemos leído, la persona que siente eso, un querer hacer las cosas bien, se enfoca en algunas cosas. ¿Se enfoca en qué? Algunas cosas. Lo que pasa es que el que mucho abarca, ese versículo bien te lo sabes. ¿El que mucho qué? El que mucho abarca, poco aprieta. Y el concepto de la Biblia, en este pasaje que el Señor está dando una linda enseñanza, factor es un factor para que las cosas te salgan bien y vayas hacia adelante. Tiene que ver con que quieres hacer las cosas bien, pero ¿sabes qué cosas? ¿Pero sabes qué? La Escritura viene y dice, un hombre quería edificar ¿una qué? Muy bien. No muchas torres, primero. No quería edificar una torre, una casa, una calle, una fuente y un puente. No. Quería edificar ¿una qué? Torre. Una torre. Cuando a ti te nace el querer como el hacer, como lo enseña la Biblia, te enfocas. ¿Te qué? ¿Otra vez te qué? Te enfocas. Porque cuando haces muchas cosas, tu energía se desconcentra. Y empiezas a usar tanta energía en tantas cosas que al final del mes te sientes como y que hiciste mucho y a la vez no hiciste algo así.
Algo así. Entonces, aquel que le nace el querer como el hacer, también le nace un enfoque bien claro hacia dónde debe de depositar y desarrollar la energía y la fe que el Señor ha puesto en su querer y en su hacer. Está bien que hagas todas las cosas bien, pero tranquilo. ¿Pero qué? Otra vez conmigo, ¿pero qué? Es que si empiezas a ser como caballo indomable, en donde lanzas patadas por todos lados, no echas goles. Pregúntale a Lionel Messi, o mejor a Cristiano Ronaldo, o a cualquiera de ellos pues. Pero cuando tú concentras tu energía, tu disposición y te enfocas bien, de esa manera logras hacer mejor las cosas. Debes de soñar, porque así también se le llama o interpreta a la palabra oikodomeo. Oikodomeo también es soñar con hacer las cosas bien. Soñar. Estoy pensando hacer una torre, pero esa torre ya la estoy visualizando en mi mente. Ya la edifiqué aquí adentro, solo me queda edificarla aquí afuera. Ya la visualizaste acá, ya hay una visión del Señor en tu corazón. A eso se le llama, la Biblia le llama querer, soñar con hacer las cosas específicas bien. Hablo específico porque las cosas tienen que ser unas cuantas, no todas. ¿Me estás entendiendo el concepto? Espero que te lo esté explicando bien. Eso tiene que nacer precisamente en estos días contigo. Si no han nacido estas cosas, te voy a dar un consejo en los siguientes factores. Pero estos factores son claves. Dale un aplauso al Señor entonces. Más fuerte el aplauso al Señor. En segundo lugar, hay un factor clave que el Señor está enseñando en esta historia, en el evangelio que hemos leído. El segundo factor une dos palabras griegas importantes. La primera, Cephos. Diga conmigo, Cephos. Y la segunda, Dapane. Diga conmigo, Dapane. Muy bien. Diga conmigo, Cephos y Dapane. Si usted quiere escribir la palabra Cephos, empiece con P. P. Y luego pone Cephos. Así como se oye, Cephos, pero primero con P, así va a escribir muy bien la palabra en el lenguaje griego. Y la palabra Dapane, así la escribe, solo que con un acento en la segunda A. Estas dos palabritas se unen también en la enseñanza del Señor en el pasaje que hemos leído. La primera significa preparación mental. Diga conmigo, preparación mental. Su Biblia la interpreta o la escribe como calcular. Diga conmigo, calcular. Dice la Escritura que aquel que quiere edificar una torre primero calcula. ¿Primero qué? Muy bien. Y la Escritura dice que debe de calcular los gastos. Otra vez conmigo, ¿los qué? Los gastos. Eso significa Dapane. Cuando la palabra calcular se escribe ahí, está hablando de Cephos. No sé si escuchas un poquito la forma de la estructura de la palabra y tiene mucho que ver con Sophos. Cephos, Sophos o Sofía. Cephos, Sophos o Sofía tiene que ver con el pensar o con la mente o con la sabiduría. La palabra Cephos tiene que ver con prepararse mentalmente. Diga conmigo, prepararse mentalmente. Muy bien. El segundo factor que tú deberías estar sintiendo ya en estos días del 19 de enero para que tengas un buen año 2020. ¿Quién quiere un año 2020 bueno?
A ver, ¿quién quiere un año 2020 bueno, lleno de bendición del Señor? Dele un aplauso al Señor entonces. Ahora entonces, la escritura cuando une Cefos y Dapane significa preparación mental para el proceso y la victoria. Diga conmigo, prepararse mentalmente para el proceso y la victoria. Ahí está. Cuando tú te preparas mentalmente para el proceso y la victoria, sabes cómo te va a ir al final, al principio y en el intermedio. El Señor dice lo siguiente, así lo explicó. Lo que dice es, alguien quiere edificar una torre, pero primero calcula los gastos, a ver si las cosas le salen bien, a ver si las cosas ¿qué? Así es que ya está preparado mentalmente antes de empezar las cosas y ya sabe, me va a ir bien porque ya hice mis cálculos. La palabra calcular en ese pasaje en particular tiene que ver con usar piedrecitas. Diga conmigo, usar piedrecitas. Es decir, la palabra que usted escribió, Cefos, también se puede interpretar como piedrecitas lisas para contar. Diga conmigo, piedrecitas lisas para contar. Antiguamente, como no había la calculadora que usted rápido usa cuando tiene que sumar 385 más 454. Mi padre, si estuviera vivo y estuviera en la primera fila, ya me hubiera respondido cuánto es. Tenía un cálculo matemático increíble, increíble, a lo cual nosotros no pudimos heredar porque nos cuesta tanto todo eso. Pero increíblemente, la escritura, cuando explica la palabra Cefos, quiere decir que usas piedrecitas lisas. ¿Por qué lisas? Porque se han usado tanto para contar que ahora son útiles para calcular. Eso significa. Lo que significa es que hay un contador, un perito contador, un especializado en contar. Eso está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, cuando tú tienes un sueño, tienes que calcular el sueño. ¿Tienes que qué? Calcular el sueño. El Señor es una persona no solamente llena de fe, sino llena de un pensamiento calculador para que las cosas salgan bien. Él anticipa las cosas antes de que pasen. Hay una fe bien cimentada en el pensar. Hay una fe bien cimentada en que ya pensé que me iba bien. Por eso es que el Señor viene y dice, señoras y señores, quien tenga ganas de hacer algo, que se siente un ratito y piense. Hagan su cálculo. Bien, la palabra piedras lisas o piedrecitas lisas, que se interpreta desde la palabra Cefos, también se usa en el lenguaje del Antiguo Testamento cuando David, antes de enfrentar ¿a quién? Ese gigantón, ¿no es cierto? ¿Quién se acuerda de Goliat? Por lo menos de la historia. Entonces, antes de ir a la batalla con Goliat, dice la escritura que David fue caminando hacia el arroyo. Diga conmigo, ¿hacia dónde? Hacia el arroyo. Dice la escritura que nadie quería enfrentar a Goliat, así es que David iba caminando hacia el campo de batalla, pero su camino se fue hacia el arroyo. Y en la soledad del arroyo él metió sus manos para buscar 5 piedras. La escritura en el Antiguo Testamento dice que las piedras que él eligió eran 5 piedras. La coincidencia del versículo en el Nuevo Testamento con la exploración de David antes de la batalla es una coincidencia muy bíblica y acertada. El evangelista Lucas lo que está tratando de hacer es relacionar la enseñanza del Señor Jesús con lo ocurrido en la batalla contra el gigante Goliat. Lo que está diciendo
Nuestro amigo el evangelista Lucas, al explicar la enseñanza del Señor Jesús, es que David, antes de ir a la batalla, lo que hizo en el arroyo fue calcular. ¿Qué fue? Siempre me pregunté por qué David eligió 5 piedras y no solo. ¿Cuántas? Porque él estaba calculando. Si no es con la primera, es con la segunda. Si no es con la segunda, con la tercera. Y si no, me voy encima con las 2 más. ¿Me estás entendiendo? Pero de que gano la batalla, la gano en el nombre del Señor Jesús. ¿Me estás entendiendo el asunto? Te preparas mentalmente para el proceso y para la victoria. De nuevo te explico la frase que usé en el segundo factor que quiero que tú lo tengas muy en mente en estos días. Te preparas mentalmente para el proceso y para la victoria.